La paz de Dios, hermanos, Dios les bendiga. A Dios gracias que estamos reunidos nuevamente por la misericordia del Señor para compartir su palabra y de muchas formas celebrar que este día es importante para la vida de nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Cristo. Es el día de Pentecostés. Les doy un cordial saludo a todos los hermanos de la iglesia, por supuesto, familiares, amigos y todo aquel que llegue a ver esta transmisión. Que Dios le bendiga abundantemente. Hoy celebramos el día de Pentecostés, todos los que seguimos a Cristo, todos los cristianos. Es importante que analicemos de dónde proviene este festejo. Le voy a dar algunos antecedentes. Las fiestas de Jehová fueron instituidas bajo la ley por Moisés, su siervo Moisés, y tienen un carácter conmemorativo o de conmemoración. ¿Para qué? Para celebrar tratos especiales del Señor con su pueblo, y todas estas reciben el nombre de convocaciones santas. Pentecostés significa 50. Es un término griego. Por tal motivo no aparece en el Antiguo Testamento. El Pentecostés es la fiesta judía celebrada a los 50 días después de la Pascua. Bien, dice 50 días de la celebración del día de la Pascua. Bueno, vamos a ver qué es la Pascua inicialmente, porque de ahí se van a contar los 50 días. ¿Cuál fue la primera Pascua que se celebró? Usted puede ver en el libro de Éxodo 12, 1 y 2 lo que le voy a leer. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Y continuamos en Éxodo 12, 7 y 8. Dice: y tomaron de la sangre de ese cordero que sacrificaron para comerlo. Dice: y tomaron de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. En el dintel y en los dos postes van a poner la sangre. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas la comerán. Continuamos en este mismo capítulo, que es el 12, el 11 al 13. Y dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comerás, o lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová. Ese día fue esa noche, celebración, ese fue el primer día de la Pascua de Jehová. Dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Importante es decirles que la sangre que se puso en el dintel y en los postes fue la señal para que el ángel de Jehová no entrara a esos hogares, a esas casas, y matara a los primogénitos. Entonces la sangre del cordero es salvadora de vidas. Esta es la primera Pascua celebrada en el pueblo hebreo.
Los judíos hasta el día de hoy la celebran, recordando y conmemorando su liberación de la esclavitud, cuando Jehová con mano fuerte los sacó de la esclavitud de Egipto. Para nosotros, ahora los cristianos, nuestra Pascua es Cristo. Celebramos nuestra liberación espiritual, porque Cristo nos salvó y libertó del pecado. Le leo esta porción de la Escritura que es Lucas 22:20, y dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, la sangre del Cordero. Al celebrar el Señor Jesús con sus discípulos la Pascua, estaba cumpliendo primeramente la ordenanza y la ley dada por el Padre de que se celebrara de forma perpetua, y al mismo tiempo inaugura el nuevo pacto en el Nuevo Testamento, diciendo que su sangre es el nuevo pacto de la ley de gracia en la que vivimos ahora los cristianos. Bien, entonces tenemos un gran cambio, ya que el pueblo gentil, o sea, nosotros, no celebrábamos la Pascua en el antiguo tiempo, solamente lo hacía el pueblo hebreo. Los judíos lo hacían, y sin embargo, con la llegada de nuestro Señor Jesús, su sacrificio en la cruz, su muerte y su resurrección, Él mismo nos pide que celebremos esta fiesta, y ahora le llamamos la Cena del Señor. Por eso decimos que nuestra Pascua es Cristo, porque su sacrificio fue el día viernes, el cual le llamamos Viernes Santo. Y si revisamos el calendario de este año, fue el 10 de abril, y contando los días a partir del 11 de abril hasta el día de hoy, 31 de mayo, son 50 días, que para nosotros es la celebración del día de Pentecostés. Es decir, a partir del día de la Pascua se cuentan 50 días. Esto fue el sacrificio del Cordero. Para los judíos es la celebración de la Pascua cuando fueron libertados de la esclavitud de Egipto, y recuerde la sangre en los dinteles, en el dintel y en los postes. Pero para nosotros es el sacrificio en la cruz. Se cuentan 50 días, y entonces entramos en el 50º día, es el día de Pentecostés. ¿Pero qué pasó en el día de Pentecostés? Antes que nada, para los judíos se le llama la fiesta de las semanas. Este 50º día para ellos es la fiesta de las semanas, y está en el libro de Éxodo 34:22. Se lo leo, dice así: también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias, de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Es una fiesta donde los judíos agradecen la bendición que el Señor les da de sus cosechas. También está en Deuteronomio 16, le leo el 9 y el 10. Dice: 7 semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas, y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Es decir, 7 semanas son 49 días. Entonces, al 50º día se presentan con esta ofrenda sus primicias por todas las cosechas que el Señor les dio conforme a su soberanía. Y conforme a la bendición que se les dio, ellos entregan la ofrenda. Viene también en el Éxodo 23:16 la fiesta de la cosecha. También la fiesta de la siega. Los primeros, les estoy leyendo el 23:16,
también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Bendito sea el Señor, porque esto ya estaba desde el antiguo tiempo, la celebración. También se le llama fiesta de las primicias. Está en Números 28-26. Dice, además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Entonces, para el pueblo judío, el día de Pentecostés, que es para nosotros, para ellos es fiesta de las semanas, fiesta de la cosecha y fiesta de las primicias, que es lo mismo. Por esta razón, los cristianos también decimos que nuestras primicias es Cristo. Qué apropiado y qué perfecto fue que Dios escogiera el día de Pentecostés, esta fiesta de las semanas, de la cosecha, de las primicias, para dar la plenitud del Espíritu Santo a la iglesia. Y esto está en Hechos capítulo 2, verso 1 y 2. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. De la misma manera que el Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua, así el don del Espíritu Santo se derramó 50 días después del sacrificio del Señor Jesús y el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, sacrificado por nosotros. Primera de Corintios 5:7 nos dice de la siguiente manera: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Bendito sea el Señor. Gracias al Señor nosotros podemos celebrar este día. Y cómo no recordar las palabras de Juan el Bautista, cuando vio acercarse al Señor Jesús, cuando iba a ser bautizado, pedido por él mismo. Dice Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el Señor. Así como en el Pentecostés se ofrecían las primicias de las bendiciones abundantes que Dios tiene para su pueblo, así para nosotros los que seguimos a Cristo, dice en Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Y cuáles son esas abundantes riquezas de su gracia? Sino su perdón, su misericordia, su bendición y la vida eterna que Él nos prometió, y que desde que le seguimos, el Señor nos tiene sellados con su Espíritu Santo. Y tal como Dios dio la ley 50 días después de liberar de la ceguera de la maldad a su pueblo hebreo, habiéndolo libertado de la esclavitud de Egipto, así a nosotros, los creyentes, nos ha liberado de la esclavitud de Satanás y del pecado, porque Dios, escuche bien esto, hermano, Dios escribe la ley en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Jeremías 31:33 lo dice de esta manera: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Bendito sea el Señor, que su palabra la ha cumplido. Esta profecía dicha por Jeremías está al día de hoy cumplida, porque el Señor ha escrito sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Sino, ¿de qué otra manera podríamos nosotros ser redarguidos por el Espíritu Santo
cuando ofendemos a Dios. Ya no es necesario que nos diga un sacerdote u otra persona: estás pecando contra Dios porque transgrediste la ley. Ya no es necesario. Nosotros mismos nos damos cuenta, no solamente por nuestra conciencia, sino porque el Espíritu Santo redarguye en nuestros corazones. Haciendo el Señor estas promesas tan grandes y maravillosas, no solamente para los que le hemos aceptado, porque esas están a disposición de toda la humanidad. Ezequías 11:19 dice así: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Seguro estoy, hermano, que usted tiene un corazón de carne si ha aceptado al Señor Jesús, y también tiene un espíritu nuevo, y el nombre de ese espíritu nuevo es el Espíritu Santo que vive y habita en usted, en su corazón. Ezequiel 36, 25, 27 dice de esta manera: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Gloria a Dios. Seguramente todos tenemos ese testimonio. Al seguir a Cristo, al haber aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo mora en nosotros y damos testimonio, y somos seguidores del Señor y hacedores de su palabra. Él nos ha limpiado de nuestras inmundicias y nuestros pecados, tomó nuestros pecados y los arrojó, como dice su palabra, al fondo de la mar, para jamás, nunca jamás acordarse de ellos. En Hechos 15, 8 y 9 dice así: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Él no hace diferencia entre judío y griego, es decir, entre su pueblo escogido, los hebreos, y los gentiles, los demás que somos nosotros. Todo aquel que le quiera seguir tiene la oportunidad de doblar sus rodillas, de doblar su corazón y humildemente pedir que el Señor Jesús entre a su vida, para que su vida sea sanada y tenga la promesa de vida eterna. En Hebreos 8:10 dice así: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Bendito sea el Señor. Ahora bien, puesto que la iglesia fue llena de la plenitud del Espíritu Santo el día del Pentecostés, se emplea la palabra Pentecostés para referirse a la promesa de la plenitud del Espíritu Santo a los creyentes, a nosotros. En Lucas 3:16 dice así: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo sé que muchos de ustedes deben haber ya vivido esa experiencia de ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Adelante tomaremos este concepto y podremos detallar un poco más. Lucas 14, del 15 al 18 dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esta es la promesa, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros,
dice el Señor, y la promesa que estará este Consolador con nosotros, su bendito Espíritu Santo, para siempre. Es decir, hermano, una vez que usted acepta al Señor Jesús, tiene esa bendición. Dice, si me amáis y guardad mis mandamientos, tiene esa bendición. Al amar y guardar los mandamientos del Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo va a morar en usted para siempre. Es decir, eternamente. En Hechos 4:1 dice así la palabra: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, este Consolador del que le estoy hablando, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder, dice el Señor Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es importante, dice, recibiréis poder. Y vamos a hablar en un momento de esto. Pero recordemos que no debemos confundir la plenitud del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en el creyente, con el ejercicio de los dones del Espíritu Santo también en el cristiano. En 1 Corintios 12, 4 al 11 dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad, por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por lo tanto, ningún don en particular es prueba de plenitud. Mateo 7, 22, 23 nos lo dice así: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los dones el Espíritu los da conforme a Él le place, porque los dones son irrevocables. Pero si alguien que tiene un don es infiel al Señor, le sucederá esto. La iglesia anhela que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros. Dice la palabra en Hechos 2, del 2 al 3. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Este estruendo repentino vino del cielo, les tomó por sorpresa, a pesar de que se estaban preparando. Dice la palabra que fue el estruendo como de un viento recio, porque los caminos del Espíritu son como los del viento. En Juan 3:8 el Señor nos los describe con mucha claridad. Dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No lo vemos,
pero lo sentimos y sabemos que está ahí. Y sabemos que hoy Él ha estado con nosotros desde muy temprana hora, los que decidimos orar al Señor para recibirle de madrugada, muy de mañana, orando. Bendito sea el Señor. Gracias le damos al Señor porque sé que las oraciones de esta mañana Él las ha escuchado con claridad, sentado en su trono, y ha puesto toda su atención en nosotros. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y dice la palabra, además, que y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En 1 Corintios 14:22 nos dice: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Al Señor le plació ese día de Pentecostés, cuando esos 120 estaban reunidos, darles esa manifestación del Espíritu Santo, que es el hablar en lenguas. Porque había incrédulos alrededor que estaban de muchas partes del mundo. Si al Señor le place hacerlo nuevamente con nosotros, gloria a su nombre, que es nuestro anhelo, que Él lo siga haciendo en esa manifestación y nos permita a todos tener ese don de hablar en lenguas. El bautismo con el Espíritu Santo es una decisión soberana del mismo Espíritu de Dios. Esto es cuando cada uno de nosotros recibimos el Espíritu Santo, cuando le aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y en ese momento nos arrepentimos de todas las ofensas hechas a Dios. Él nos perdona y nos sella con su Espíritu Santo. En ese momento somos de su propiedad, gracias a Él. Y a la verdad, a partir de ese momento somos salvos por la gracia y misericordia de Dios. Y si al Señor le place, como a esos 120 que ya le explicaba en ese día de Pentecostés, otorgarnos el don de hablar en lenguas, gloria a su nombre. El hablar en lenguas es una manifestación de uno de los dones que da el Espíritu Santo soberanamente sobre el hombre. Así, también como los otros, la interpretación de lenguas, el don de profecía, el don de ciencia y todos los demás dones que el mismo Espíritu reparte como a Él le place. Debemos saber que cuando el Espíritu Santo decide dar dones y repartirlos en la iglesia, es con el propósito de edificar a la iglesia de Cristo, no para la vanagloria del que recibe el don, sino para fortalecer la comunión en la iglesia del Señor. Pero continuamos con la redacción cuando estaban ahí los 120. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Sí, ese era Pedro, el que había negado al Señor 3 veces. Ese Pedro que se acobardó, ahora era lleno del Espíritu Santo y tenía un espíritu de fortaleza y de valentía, de dominio propio. ¿Qué diferencia es no tener el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo en su plenitud? Ahora Pedro confesaba al Señor Jesús corajosamente, porque ahora estaba lleno del Espíritu del Señor. Pedro era lleno del poder del Espíritu Santo en ese momento y mucho tiempo después, hasta los últimos días de su vida. Dice en este 2:15: porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pedro responde a las calumnias y a las blasfemias con las que insultaban a todos los que estaban reunidos. Y continúa en el 2:16, dice: mas esto él lo dicho por el profeta Joel. No es que Pedro estuviera profetizando, Pedro estaba confirmando la profecía en esa llenura del Espíritu Santo que Joel escribió siglos antes. Dice esta palabra, Joel 2:28 al 32:
y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Gloria a su nombre. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Pedro confirma la profecía del profeta Joel y continúa Pedro en su discurso y predica a Cristo, su muerte y su resurrección. En Hechos 2, 22, 36 dice así: al oír todo esto, los que estaban ahí reunidos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Evidentemente los oyentes sintieron agudas punzadas en su conciencia. El mensaje les caló muy hondo en el corazón mismo, y el Espíritu Santo los convenció de pecado, del gran crimen de haber dado muerte al Señor Jesús. Este poderoso mensaje fue dado con tal poder que cambió súbitamente los corazones de piedra en corazones de carne. Recuerde que son los mismos que estaban atónitos y que se burlaban de los discípulos diciendo que estaban ebrios. Esto es cuando el Espíritu Santo usa, en este caso los apóstoles, al hombre para dar su palabra. Cuando son llenos de poder, este es el efecto. No es el hombre en sí mismo el que habla, sino es usado, porque el que da el mensaje es el Espíritu Santo del Señor. Bendito sea su nombre. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto confirma que para recibir el Espíritu Santo, ese don del Espíritu Santo, es necesario arrepentirse, aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y recibirás el don del Espíritu Santo. Porque dice, porque para vosotros es la promesa. Sí, la promesa es el don del Espíritu Santo, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame, porque el Señor no hace acepción de personas. Esta hermosa promesa de recibir el Espíritu Santo, el don, ser bautizado y ser lleno del poder del Espíritu de Dios, es una realidad en la vida de muchos de nosotros, de muchos cristianos, y por eso afirmo que el bautismo con el Espíritu Santo y fuego concedido por el Señor Jesucristo es una experiencia necesaria para el progreso de la vida divina en el creyente y para llenarle de poder. Tal cual, es así como nuestro punto doctrinal número 5 lo describe. Pero entiendo que es posible que haya preguntas como: ¿qué entendemos con ser lleno de poder? ¿Qué es la plenitud del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida del cristiano? ¿O qué se siente ser lleno? ¿Qué se siente ser pleno del Espíritu Santo? ¿Qué se siente estar en la plenitud del Espíritu de Dios? ¿O cómo se siente vivir la experiencia de ser bautizado por el Espíritu Santo? Todas estas preguntas tienen respuestas en las Escrituras. Voy a dar un ejemplo para tomar simplemente en Hechos 6:8. Dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, obviamente de poder del Espíritu Santo, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero continúa en Hechos 7:58 al 60 y dice:
y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Usted recuerde que Esteban fue sacrificado por los judíos y estaba presente ahí Saulo de Tarso. Le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué se siente ser lleno del poder del Espíritu Santo? Al leer este verso, usted se puede dar una clara idea. Esteban era lleno del poder del Espíritu Santo y lleno de un amor mucho más grande allá que todos los demás dones. Lleno de misericordia. Tal es así que cuando lo estaban asesinando, él les dijo al Señor Jesús le dijo: no les tomes en cuenta su pecado. Sí, podría ver usted ahí que es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Cuando el Señor Jesús está siendo clavado en la cruz y le dice al Padre: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí puede usted inferir y entender qué es ser lleno de la plenitud del Espíritu Santo? Gloria a su nombre. El amor es el mayor de los dones. Y recuerde que Saulo estaba ahí, pero ese mismo Saulo que después, ahora es Pablo, también fue lleno de poder. Pero cómo no mencionar también así de memoria un evento importante cuando los caminantes de Emaús fueron interceptados por el Señor Jesucristo. Él caminó con ellos y ellos decían, después de esa experiencia, entre ellos decían: ¿no sentías cómo ardía nuestro corazón? ¿Cómo no iba a arder el corazón de estos caminantes si estaban en la presencia de Dios mismo y su gloria, su Shekinah, los invadió? ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué se siente ser lleno del Espíritu Santo? Usted sabe que la gloria del Señor es un fuego abrasador. El ser bautizado con el Espíritu Santo es un fuego abrasador. ¿Cómo no explicarlo de esa manera? Si la gloria de Dios se percibe y se siente desde lo profundo de nuestro corazón. Todas estas preguntas podemos responderlas. Por supuesto que sí. Claro, todas soportadas escrituralmente con la Biblia. ¿Qué se siente? ¿Cuál es el testimonio que pasa en nuestra vida? Sin embargo, debo terminar esta predicación. Les pido que estén pendientes de las próximas transmisiones y explicaré estas cosas con más precisión y argumento bíblico. Hoy es día de fiesta, es día de Pentecostés. Es tiempo de buscar y seguir buscando la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, de rogar al Padre, de suplicar y de clamar al Hijo, de pedirle al Espíritu Santo con todo ruego que en su gran misericordia nos dé de su Espíritu, y si a Él le place, darnos de sus dones y hablar en lenguas, o tener profecía, o tener interpretación de lenguas, o discernimiento de... Gloria a su nombre, el don que Él quiera darnos. Pero ya basta de tibiezas. Ya basta que seamos tibios de nuestra parte, de no comprometernos, de no aceptar nuestra responsabilidad con los mandamientos que el Señor nos ha dado. Es momento de sujetarnos nuevamente, si es que no lo hubiéramos estado, sujetarnos en obediencia
y gozarnos en hacer la voluntad del Padre, gozarnos en la palabra de Dios. Ahora, aquí, en su corazón donde habita el Espíritu Santo, es un altar donde usted puede recurrir y pedirle al Señor que le fortalezca y que llene su vasija de aceite. Roguemos porque se derrame la plenitud del Espíritu Santo en nuestros hogares, en nuestras vidas, en todo lo que hacemos. En este primer día de Pentecostés, si le place al Todopoderoso, al Espíritu Santo de Dios, derramar de sus dones a la iglesia, que así sea, para seguir creciendo en la obra del Señor Jesucristo. Él conoce nuestro deseo, Él conoce nuestro anhelo y conoce nuestro corazón, toda la pasión que tenemos para querer servirle está dentro de nosotros. Él la conoce, Él conoce nuestra mente, conoce nuestra alma y sabe de la capacidad de nuestras fuerzas con la que nosotros queremos servirle. Yo termino con este texto para orar. Dice el Salmo 115:1: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Bendito sea su nombre. Dios bendiga grandemente a la iglesia y llene de dones a todos los congregantes, para que el nombre del Señor sea glorificado en este tiempo y en los siguientes siglos venideros. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por dejarnos con claridad que tú estás con nosotros, que el Espíritu Santo llegó a nuestra vida para quedarse por la eternidad. En nosotros está seguir buscando en tu rostro, Señor, esa misericordia y ese perdón, y que nosotros cumplamos tus mandamientos para ser merecedores. Pero no es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tengas misericordia. Por eso te suplico, Señor, misericordia. Misericordia, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. No por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, porque, Señor, a ti te mueve el amor por ti mismo. Y si fuese que nosotros nos equivocamos, Señor, tú eres perfecto. Gracias, Padre. Te esperamos nuevamente, Señor, anhelantes, que nos podamos reunir juntos como un solo hombre en el santuario. Que tu voluntad sea el día y la hora que tienes establecido, Padre. Gracias, Señor. Yo te suplico que te manifiestes poderosamente en la vida de los que aún no han recibido este regalo de gracia, que es el don de tu Espíritu Santo. Te suplico, Padre, que te quedes con nosotros, con cada uno, hasta los últimos días de nuestra existencia y para siempre. En el nombre de tu Hijo Jesús, bendito seas. Amén y amén. Le doy gracias a Dios, hermano, que usted permaneció conectado en esta transmisión, y le hago un recordatorio. Tenemos una cita con el Señor Jesucristo en las nubes. Prepárese, no llegue tarde. Es un compromiso que Él va a estar ahí. Usted no se pierda de ese gran momento. Dios le bendiga. La paz de Dios.